Buenas a todos en un nuevo episodio de Brotes de Ciencia de este nuevo año 2022, que lo vamos a inaugurar con una serie de episodios algo distintos en los que tenemos el gusto de contar con todos los miembros del equipo de Brotes de Ciencia, además de nuestro genial técnico Diego Sánchez, que siempre está aquí resolviendo nuestras incidencias. También está con nosotros Pablo. Buenos días. Buenos días. Y Javier López. Hola, buenas. Que normalmente participa en la versión en alemán, pero hoy le tenemos con nosotros para disfrutar de un coloquio, ¿no? Un coloquio sobre microbiología que vamos a abrir, ¿no? Y continuando un poco con el tema que hemos estado haciendo en los últimos episodios, ¿no? Parece ser que vamos a acabar haciendo monotema de microbiología, pero no es el caso. No es el caso. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar sobre, en este episodio, una bacteria muy interesante, muy especial por sus características como bacteria social y también por las posibles aplicaciones biotecnológicas que se pueden derivar de esta bacteria. Su nombre es Myxococcus santus. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco algunas características acerca de su morfología y de su comportamiento social, de su ciclo de vida, y concluiremos hablando de esas aplicaciones que se han derivado de la investigación con esta especie en particular. Bueno, pues Myxococcus santus, que es la bacteria de la que vamos a hablar hoy, es una bacteria gram negativa. Entonces esto tiene que ver con las características de su pared bacteriana. Las bacterias, por lo general, la mayoría tienen una pared bacteriana y lo que les diferencia unas a otras es el color con el que se observan tras hacer la tinción de Gram. De manera que esta bacteria gram negativa tiene una capa de péptidoglicano más delgada que las bacterias gram positivas, y además su particularidad principal es que tiene una membrana externa. La forma de esta especie es de bacilo, alargada, y pertenece al filo de las proteobacterias, que es un filo donde podemos encontrar muchos tipos de bacterias distintos, en particular a la división delta de las proteobacterias. Myxococcus santus tiene uno de los genomas más grandes dentro de los procariotas, porque estamos hablando de 9,14 millones de pares de bases. No sé si, por ejemplo, E. coli, si me pueden confirmar algunos de aquí, tienen como 5 millones de pares de bases, creo recordar. Sí, aproximadamente, sí. No, y eso es como la bacteria modelo. Entonces aquí estamos hablando de 9,4 millones de pares de bases. Está bastante alto el número. Y además es rico en pares CG, en citosina y guanina. Como decía al principio, lo interesante de esta especie es el comportamiento social, que se manifiesta en distintos hechos. Por ejemplo, la manera que utiliza para depredar a otros microorganismos, o la forma en la que se mueven estas bacterias, la motilidad, que requiere de numerosos contactos entre cada una de las bacterias individuales, o incluso la formación de cuerpos fructíferos, que no son los cuerpos fructíferos como por ejemplo de un hongo, evidentemente, en cuanto a su nivel de desarrollo y complejidad, pero bueno, sí que es cierto que el comportamiento social de estas bacterias las distingue del resto del mundo procariótico. Con respecto al hábitat, suele vivir en el suelo. Esta bacteria no se tiene constancia de patogenicidad o hasta ahora, porque no sé si leí yo en el momento en el que estuve elaborando un poco el guión, que sí que se había visto que en una especie animal sí que podía tener algún efecto de patogenicidad, pero en principio, por ejemplo, para humanos no se ha observado.
También, cosa interesante de esta especie es el hecho de que ese comportamiento social es también en conjunto con un comportamiento depredador, que hace, por tanto, que sea capaz de secretar muchas enzimas hidrolíticas que les sirve para depredar a su presa, como por ejemplo para una colonia de coli, y por ello también tiene un interés médico porque esos enzimas hidrolíticos pueden utilizarse en alguna aplicación biotecnológica, que de hecho luego vamos a hablar de ello. Bueno, entonces una de las características que habíamos comentado previamente era la de la multicelularidad, o bueno, indicios de multicelularidad. Evidentemente esto no lo tenemos que entender así como tal, ¿no? Pero de todas maneras un poco la visión que se ha tenido habitualmente, tradicionalmente acerca de las bacterias, de considerarlos como organismos individuales, no aislados únicamente, pues está siendo revertida en los últimos años, y un ejemplo muy claro viene siendo con Myxococcus santus, precisamente. Entonces, hay una serie de incipientes estructuras multicelulares que se han observado en algunas especies de bacterias. La multicelularidad en Myxococcus santus viene dada por dos hechos, en particular la depredación cooperativa, la manera en la que depredan a sus presas, y también la formación de los cuerpos fructíferos. De hecho, inicialmente, este ciclo de vida tan complejo que tenía Myxococcus santus hizo que se clasificaran de forma errónea como eucariotas. En presencia de nutrientes, las bacterias de Myxococcus santus se mueven de forma coordinada formando biofilms, biopelículas, que son exopolisacáridos que van secretando. Y lo hacen en forma de enjambre, es decir, en forma de que las distintas bacterias aisladas se encuentren juntas, se muevan juntas. Cuando esos enjambres que cuentan con la colonia, si se quiere, de Myxococcus santus se encuentran con su presa, miles de esas células de Myxococcus santus van a penetrar en la colonia de la presa y van a lisar sus células. Y una vez después de que le hayan paralizado, hayan matado a sus presas, como por ejemplo E. coli, van a consumir su biomasa. En ausencia de nutrientes, cuando las condiciones evidentemente no son favorables para su crecimiento, no tienen comida, para entendernos, las bacterias van a intercambiar una serie de señales extracelulares y van a establecer unas interacciones físicas entre ellas, que es lo que había comentado anteriormente de los cuerpos fructíferos, que a su vez están rellenas por unas células de resistencia que se conocen como las mixosporas. Y aquí yo quería decir, ¿no? Esto es un poco demuestra la capacidad que tienen las bacterias de percibir su medio y responder a él, ¿verdad? Yo no sé si queréis comentar algo, sí, pero... Yo quería comentar una cosa, que es sí. verdad lo que has comentado de la multicelularidad, que lo has introducido como indicio de... podemos considerar la multicelularidad como algo que no es blanco y negro, no es cualitativo, ¿no? O sea, puede haber una especie de grados de multicelularidad, aunque normalmente se distingue entre unicelular y pluricelular. A ver, en teoría la definición, o sea, la diferencia entre un organismo multicelular o pluricelular y un organismo colonial, vamos a decir, es que las células que conforman el organismo podrían sobrevivir de forma aislada. Es decir, pues si nosotros tenemos tejidos, por ejemplo, un tejido... Desde la colonia, dices. Sí. O sea, desde el organismo. O sea, tienes un organismo pluricelular y un organismo colonial. Entonces la diferencia es que una de las células en el organismo pluricelular no puede sobrevivir de forma aislada y en el colonial sí. Entonces unas bacterias pues forman una colonia y entonces es un organismo colonial porque separas una de la colonia y se multiplica y divide. Pero coges a un controcito y lo pones en un medio y pues, no forma un ser humano. Evidentemente. Entonces esa es un poco la diferencia. Y yo quería preguntarte si en el caso de Myxococcus santus, una bacteria, porque en el cuerpo fructífero, si no me equivoco,
hay zonas de diferenciación, hay zonas en las que tienes células diferenciadas con morfología distinta o con comportamiento distinto. Sí, bueno, de eso lo vamos a comentar más adelante, sí, efectivamente. Vale. Esas células que presentan diferenciación son capaces de sobrevivir de forma aislada y, por tanto, no es aún, en definición, un organismo pluricelular. ¿O cómo? Bueno, abundante reflexión para una pregunta. Efectivamente, vamos a decir que la multicelularidad o la ausencia de la misma no es algo así como valores discretos, ¿no? Más bien podríamos decir que existe como un continuo, ¿no? Un tránsito. Y efectivamente esto es interesante porque a pesar de que tengan este comportamiento, estas bacterias, ¿no? Donde parece que se necesitan unas a otras para depredar, para poder resistir en condiciones de ausencia de nutrientes, con la formación de los cuerpos fructíferos, sí que pueden vivir solas. Luego lo veremos, pero aparte de la motilidad social, tienen una motilidad más individual, aunque también requiere realmente de su entorno. Pero, por ejemplo, una de las hipótesis que se ponía sobre la mesa para explicar el comportamiento depredador de Mixococcus santus es lo que se conocía como la manada de lobos, y fue, no sé si propuesta ya por los años 70, pero investigaciones recientes han visto que esta hipótesis no es tan así realmente como se pensaba, porque es también capaz Mixococcus santus de degradar de forma individual en una superficie sólida de agar. Esto se hizo en una superficie sólida de agar y se vio que Mixococcus santus también era capaz de depredar a otras células de forma individual, sin necesitar de la formación de estas estructuras digamos multicelulares, entre comillas, ¿no? En enjambre. E incluso se vio que en mutaciones por transposición, en el que se había afectado la capacidad de síntesis de los exopolisacáridos que forman el biofilm, y ese biofilm, como había comentado previamente, era necesario para esa motilidad en enjambre, para la formación de poblaciones multicelulares. Pues ante esa mutación, uno cabría pensar, no pueden formar estructuras multicelulares, no van a poder sobrevivir si es que solamente dependen de otros individuos necesariamente, ¿no? Estrictamente, pero en este caso la depredación no se vio afectada, con lo cual también es cierto que investigaciones recientes están contrarrestando un poco esa visión previa, ¿no? De que el comportamiento de estas bacterias necesariamente tenía que ser en sociedad, ¿no? En sociedad de Mixococcus. Pero sí, efectivamente, la pregunta es interesante porque la multicelularidad no es algo de blanco ni de negro, como muchas otras cosas en biología, por otra parte. Sí, además también esto me recuerda un poco a el tema de los tinoflagelados, que en teoría pues todos los filos animales provienen de una especie de dinoflagelado que se ha visto que forma estructuras coloniales, entre comillas, y también, o sea, y que genéticamente se ha mostrado que provienen de ahí. Entonces, la idea de que un organismo que presenta indicios de multicelularidad como Mixococcus santus, aunque no sea pluricelular, puede desarrollarse con el tiempo en algo que sí que lo consideraríamos. O sea, que también es interesante ese punto, sí. Vale, pues perfecto con la aportación. Voy a continuar hablando ahora de los cuerpos fructíferos, que realmente antes de que llegase la pregunta, ¿dónde estábamos, ¿no? Para que tampoco se pierda mucho la audiencia. Entonces nos habíamos quedado precisamente hablando de las mixosporas, ¿no? Que eran estas estructuras, estas células de resistencia. No las podemos comparar de todas maneras con las endosporas, ¿no? Que realmente, digamos, incluso podríamos decir casi que lo más resistente que hay dentro del mundo vivo, ¿no? Podríamos decir que es una endospora, ¿no? Que es capaz de sobrevivir a la radiación, a altas temperaturas, ¿no? Y ese es un poco el problema muchas veces que ocurre con con contaminación en alimentos, ¿verdad? Que a pesar de que las bacterias, digamos, en su célula vegetativa ya
hayan sido inactivadas, ¿no? Pero las endosporas pueden continuar resistiendo, ¿no? Y entonces esto dentro del mundo microbiano es bastante común, la formación de estructuras de resistencia. Pues aquí tenemos estas mixosporas, ¿no? Estas mixosporas permanecen fuertemente unidas en el cuerpo fructífero durante estos periodos hostiles de ausencia de nutrientes o de condiciones ambientales adversas, y van a germinar cuando las condiciones mejoran. Y efectivamente, ya que lo había comentado previamente Pablo, en estos cuerpos fructíferos sí tenemos como distintas subpoblaciones con una división, entre comillas, del trabajo. Aparte de estas mixosporas, tenemos una monocapa de células periféricas distintas de las células vegetativas en la parte exterior, ¿verdad? Y otras incluso que altruísticamente entran en muerte celular, es decir, como las menos adaptadas, ¿no? La formación de los cuerpos fructíferos, además de estas condiciones ambientales adversas, también puede inducirse, ¿no? In vitro, en presencia de algunos agentes químicos como el glicerol. Pero bueno, en las colonias de Myxococcus santus no todo marcha bien. El mal existe, ¿no? Y existe también en Myxococcus santus. Hay algunas bacterias que no son antisistema, ¿no? Y entonces no siguen la regla altruística del resto. Y yo las llamaba así un poco jocosamente, ¿no? Las Myxococcus jetas, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, existen bacterias no cooperativas que surgen a partir de una serie de mutaciones y van a disrumpir esta coordinación multicelular. Entonces, por ejemplo, ¿cómo actúan estas, ¿no? Cuando van a depredar pueden consumir los hidrolizados de las presas sin ellas haber producido estas enzimas hidrolíticas, es decir, que se están aprovechando del trabajo de las demás. Es lo típico, ¿no? De que dos trabajan y uno mira, ¿no? Pero el que mira sigue cobrando igual. Pues esto parecido. Pero hoy, evidentemente, llevado al mundo bacteriano. También, aparte de consumir estos hidrolizados sin actuar, pueden reducir la producción de las esporas, de las mixosporas, que habíamos comentado previamente en condiciones ambientales. Entonces eso disminuye la eficiencia de la formación de estos cuerpos fructíferos. Pero por supuesto, afortunadamente, Myxococcus santus no está indefensa ante la aparición de estas bacterias oportunistas. Es muy importante el mantenimiento de la homogeneidad realmente dentro de estos cuerpos fructíferos y dentro de estas poblaciones de Myxococcus santus, y para hacerlo, Myxococcus santus tiene unos mecanismos de discriminación de bacterias para que ese ajuste sea muy fino, para que la población efectivamente sea homogénea. Básicamente es como un mecanismo en el que se reconocen entre ellas, ¿no? Como un código de barras, ¿no? Entonces, si el código de barras les cuadra, pues está bien, pero si el código de barras no les cuadra, si de repente hay una bacteria ahí de estas que han sufrido una mutación y son oportunistas, ¿no? Van a ser reconocidas y en ese caso van a actuar una serie de mecanismos para acabar con ellas. Este mecanismo de discriminación al que me estoy refiriendo, técnicamente se conoce como OME, Outer Membrane Exchange. Pero esto también nos demuestra la frecuencia que estas células llevan... A ver, esto también nos muestra... Esto lo cortas. Pero esto... No, voy a hablarlo otra vez, lo voy a decir. Esto nos muestra la frecuencia con la que estas bacterias llevan a cabo contactos célula-célula entre sí para detectar efectivamente si son clonales o no. También es de paso una manera de comprobar si surgen mutaciones dentro de la población en general. Bueno, aunque sean o no jetas, cualquier mutación que surja que influya en este sistema de reconocimiento hará que la célula sea diana de ese sistema para eliminar a esa célula foránea, ¿no? Sí, o en general que el mecanismo permite reducir los efectos de estas. Bueno, yo haría una cosa, ¿no? Haría una contribución con respecto a lo que dices tú. Me imagino mutaciones que comprometan la viabilidad del grupo, porque
las bacterias sin mutaciones no podrían Que comprometa la homogeneidad del grupo. que comprometan la viabilidad del grupo. O sea, la Más que- formación del cuerpo fructífero en caso de... Claro, bueno, porque en este caso exactamente. de estas bacterias que son oportunistas, realmente al disminuir, por ejemplo, el número de mixosporas durante la formación de cuerpos fructíferos o no colaborar con estos enzimas hidrolíticos, hacen que el grupo sea menos eficiente y por tanto más vulnerable al entorno, al ambiente hostil al cual siempre tienen que adaptarse, ¿no? Entonces, yo entiendo que estos mecanismos son muy finos, ¿no? Y que se tiene que mantener esa homogeneidad, pero habría que ver realmente el efecto de cada una de las mutaciones. De todas maneras, esto, bueno, podría ser un tema que se podría expandir más, seguramente. Una duda que me surge es que si Myxococcus santus ya ha desarrollado mecanismos para reducir los efectos negativos o dañinos de estas células oportunistas, que, como decías, surgen por una serie de mutaciones, significa que esas mutaciones ocurren a lo largo de su ciclo de vida y son espontáneas, son naturales, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Claro, bueno, y además justamente antes hemos hablado de la mutación que afecta a la producción de exopolisacáridos y que aún así se había visto que la depredación no se veía afectada. Entonces, habría que ver exactamente qué tipo de mutación sería para saber si efectivamente serían atacadas por el resto de sus compañeras, ¿no? De sus compañeras bacterias, porque para el grupo no les viene bien. Entonces, En cualquier caso, no creo que sea una mutación favorable evolutivamente, porque si reduces la formación de mixosporas, reduces la tasa de... claro, por eso en este caso sí que son reconocidas. En el caso de las bacterias oportunistas, Claro. sí que son reconocidas por una serie de receptores, de membrana que son los receptores TRA en particular, TRA A y TRA B. Bueno, parece ser que este tema ha traído debate aquí entre los miembros de la mesa, ¿no? Sí. Sí, porque si este tipo de reconocimiento solo reconoce la homogeneidad dentro de una colonia, es decir, que todos los integrantes de esa colonia sean de la misma cepa, no es como un freno de mano en la evolución. Pongamos que surge dentro de esa cepa una célula que es más eficiente, que es igual de cooperativa, igual de altruista que las anteriores, pero más eficiente. Simplemente por el hecho de ser diferente y dar, digamos, una diferente reacción en cuanto al reconocimiento entre células, simplemente por eso esa célula ya sería diana y ya sería considerada como extraña y sería eliminada. Con lo Claro. cual, este sistema no es un poco un freno de mano a la evolución. Yo tengo una hipótesis. Entonces, la cosa es que supongo que evidentemente pues el sistema de reconocimiento pues será limitado y habrá mutaciones que sean reconocidas por el sistema de reconocimiento y otras que no. Entonces, podríamos distinguir entre 4 tipos de mutaciones. Primero, que sean reconocidas o no reconocidas, y luego que sean favorables o no favorables. Esto da los 4 tipos, es decir, favorable reconocida, favorable no reconocida, dañina reconocida y dañina no reconocida. Las dañinas no reconocidas acabarían con el cuerpo fructífero, vamos a decir, y no se transmitiría una herencia. Las dañinas reconocidas serían contrarrestadas y entonces pues todo sigue bien. Las favorables reconocidas no se heredarían y serían las favorables que son reconocidas, o sea, que no son reconocidas, perdón, las que podrían dar lugar a una evolución, a un proceso evolutivo, ¿no? Digo yo. O sea que si ese sistema de reconocimiento permite la perseverancia en el tiempo de la colonia y aún así da un margen para que haya variabilidad genética y que haya un cierto proceso evolutivo, porque sin el proceso evolutivo pues la especie se estanca y no hay adaptación al medio, claro. Pues sí, me resulta plausible. Habría que ver y contrastar esto con algún Sí, experto. habría que hacer, yo que sé, poner un mutágeno o algo así, ¿no?
y ver qué mutaciones son reconocidas por el sistema y cuáles no, ¿no? Algo así. Bueno, podría estar bien, sí. Bueno, esto evidentemente es una hipótesis, ¿no? Que está bien, porque por algo se empieza, ¿no? Nos Pero queda la financiación. nos queda la financiación, sí. De momento con tener unos micrófonos está bien. Sí, es un buen comienzo, sí. Bueno, pues voy a decir también unas pinceladas sobre el tipo de movilidad de estas bacterias, ¿no? Porque yo creo que a nivel así más académico a lo mejor presenta más interés, pero para un podcast tampoco hace falta extenderse mucho en cómo se mueven estas bacterias, más que presenta dos tipos de motilidad. La motilidad aventurera, ¿no? Llamada así con un nombre así muy folclórico, si se quiere, ¿no? Y la motilidad social. La motilidad aventurera, digamos, serían como las células irían aisladas, ¿no? Pero también requiere de otros contactos, células. Perdón. Vale, estás cortando, sigues grabando. Vale. Bueno, pues la motilidad aventurera, digamos que se daría en células aisladas dentro de los bordes de enjambre, pero también requiere de contactos célula a célula. Los mecanismos moleculares de este tipo de motilidad aventurera son en gran parte todavía desconocidos, aunque por mutagénesis se han identificado cerca de 40 genes relacionados con esta función. Y la motilidad social, pues es el movimiento de células formando un enjambre, ¿no? Como había comentado previamente, utilizando una serie de apéndices dentro de las bacterias que se conocen como pirus, en concreto Pirus tipo 4, bueno, plural pili, van deslizándose sobre una matriz de exopolisacáridos que son secretados por las propias bacterias. Bueno, cambio de tema. Antes has mencionado, Eric, la depredación, y la verdad es que suena bastante chulo. ¿Cómo funciona eso? ¿De qué se trata? Suena maravilloso, efectivamente. Pues sí, Myxococcus santus es una bacteria depredadora que tiene un amplio rango de presas, ¿no? Desde hongos, ¿no? Y esto tiene también importancia, luego lo veremos, hongos protistas en las aplicaciones biotecnológicas. Con respecto, por ejemplo, al protista fungoide responsable de la enfermedad del tizón tardío, ¿no? Pero eso llegará a su momento, y otras bacterias, ¿no? Entonces, Myxococcus santus induce la lisis de sus presas desde el exterior para poder después alimentarse de su biomasa, y para ello libera una serie de metabolitos secundarios y de enzimas hidrolíticos, como había comentado previamente, ¿no? Que esto también tiene un interés biotecnológico y médico. De hecho, algunos análisis genómicos han revelado que genes asociados con metabolitos secundarios, enzimas digestivos, secreción proteica, pues se encuentran representados en esta bacteria de Myxococcus santus. Entonces, y una pregunta, antes de que sigas. ¿Esto es una característica de Myxococcus santus de todas las cepas? ¿O se ha adquirido por plásmidos, por ejemplo? Bueno, esto es realmente estas características realmente se hacen extensibles a toda la familia a la que pertenece esta bacteria. Me estoy centrando en Myxococcus santus en concreto porque es quizás la más estudiada, y de hecho hay muchos estudios aquí en España, por ejemplo en la Universidad de Granada. Bueno, si nos escuchan, aprovecho para saludarles. Sobre esta bacteria de Myxococcus santus, pero realmente esta capacidad de depredación es extensiva a otros miembros de la misma familia. Bueno, entonces, ¿cómo es capaz de lisar a sus presas? Bueno, para ello va a secretar una serie de enzimas hidrolíticos, de metabolitos secundarios, e incluso, por ejemplo, bactericidas, ¿no? Por ejemplo, la mixoberistina A, que es secretado por la bacteria para neutralizar el metabolismo de su presa. Por ejemplo, E. coli. De hecho, esto se ha estudiado con mutaciones, ¿no? Inducidas en el laboratorio, ¿no? Para estudiar el papel, digamos, de estas sustancias bactericidas y otros enzimas hidrolíticos que son secretados por Myxococcus santus. ¿Y estas toxinas se han planteado como posibles
agentes antimicrobianos o no. ¿Hay algún estudio o algo así? ¿O Bueno, existe la posibilidad de emplearlos? En particular, la mixoviristina es un bactericida. Entonces, bueno, de todas maneras, o sea, una reflexión mía que tengo yo, una de las maneras, ¿no?, digamos, de ser eficientes, ¿no?, en la lucha contra microorganismos patógenos es fijarse en lo que hacen las bacterias ya de por sí, porque el otro día incluso estaba leyendo, ¿no?, justamente una bacteria que se había extraído, no sé si de unas cuevas en un país de América, no sé si incluso Estados Unidos, creo que era Nuevo México, de hecho, ¿no? Y habían estado en unas cuevas y habían estado aisladas miles de años, ¿no? Y se había visto que tenían genes de resistencia a antibióticos. O sea, que el mecanismo de predación entre ellos y de elaboración de genes, digamos, que les permita resistir, ¿no?, las famosas resistencias a antibióticos, es algo que ya lleva entre el propio mundo bacteriano mucho antes de que nosotros lo descubriésemos, con lo cual, efectivamente, es decir, estas bacterias sirven para atacar a otras y, por tanto, me imagino que tendrán algún efecto terapéutico, ¿no? Si eso es posible tanto a nivel industrial como si nos interesa frente a aquellas a otras especies con respecto a las que actúa, ¿no? Bueno, y de hecho esta especie además se ha visto también que cuenta con 24 grupos de genes metabólicos o grupos o genes biosintéticos, perdonad, que sintetizan pigmentos, sideróforos, bacteriocinas, antibióticos, con lo cual, un poco respondiendo a tu pregunta, sí, o sea, podrían utilizarse frente a otras bacterias posibles patógenas para seres humanos. Bueno, de hecho, el típico vídeo, ¿no?, digamos, donde se puede ver la depredación de Myxococcus santus a E. coli, aunque E. coli sea una bacteria que viva o forme parte de nuestro microbioma normal, ¿no?, y nuestro intestino y nos ayuden a sintetizar la vitamina K, por ejemplo, hay algunas cepas que son patógenas, entonces cabría ver si pueden actuar, por ejemplo, algunos de estos enzimas hidrolíticos secretados por Myxococcus frente a la infección, ¿no?, por parte de esas bacterias de E. coli, esas cepas patógenas. De lo cual, por cierto, sabe mucho nuestro compañero Javier, que está aquí. Y hablaremos sobre la crisis de los pepinos, ¿no? Y cepas patógenas de E. coli. Sí, pero no hagas spoiler, ¿eh? Pero sí, hablaremos de esto en una de las siguientes entregas. Exacto. Bueno, lo otro que quería comentar es un poco, ya ha salido un poco el tema anteriormente, ¿no? Digamos, la hipótesis que había propuesto, se había propuesto cuando empezó a estudiarse la actividad depredadora de Myxococcus con respecto a la depredación en manada de lobos, ¿no?, en wolf pack, como se dice en inglés. Entonces, como más o menos esto ya lo habíamos comentado anteriormente y también habíamos dicho que precisamente esta hipótesis había sido contestada recientemente porque se había visto que la depredación individual de células individuales también era posible, yo creo que podemos pasar, ¿no?, a la parte chula, ¿no?, la parte más técnica, más aplicada de utilizar a Myxococcus santus como herramienta biotecnológica, ¿no? Entonces, tengo aquí una serie de ejemplos en los que se pueden utilizar y todos muchas veces están derivados de estas características únicas, ¿no? O sea, el estudio, digamos, y esto es un poco que también estaba comentando yo el otro día precisamente con Javier, ¿no? El estudio, digamos, la ciencia básica, ¿no?, puede tener avances en técnicas biotecnológicas, digamos, en algo más aplicado, ¿no? Y esto es un poco igual como cuando se descubrió la técnica del CRISPR, ¿no? Realmente eso procedía de investigaciones de ciencia básica, ¿no?, del estudio de estas bacterias extremófilas de las salinas de Santa Pola, ¿no? Pero bueno. Qué bonito. Efectivamente. Sí, Myxococcus santus tiene aplicaciones desde un punto de vista biotecnológico, tanto a nivel clínico como agrícola e industrial, gracias a esa capacidad de producir y secretar numerosos metabolitos secundarios, ¿no? De hecho, pues por estas características, los Myxococcus, las mixobacterias en general, son consideradas como microfactorías, ¿no?, de metabolitos secundarios. Entonces, por ejemplo, puede utilizarse como agente de biocontrol, ¿no?, para atacar a otros organismos patógenos y, en particular,
Este es lo que se ha comprobado en una cepa que se llama B25I1, que presenta una fuerte actividad antagonista frente a distintas especies de hongos y otras bacterias. Y se ha prestado últimamente atención a la actividad inhibitoria frente al protista fungoide Phytophthora infestans, que es el causante de la enfermedad del tizón tardío en las solanáceas, como las patatas, y quizás más conocido por ser el principal responsable de la gran hambruna irlandesa que ocurrió entre 1845 y 1849. Es decir, que esto no es un tema, digamos, conocido al público, ¿no? Bueno, pues el principio activo de esta cepa fue aislado utilizando una serie de técnicas cromatográficas y se vio, este extracto fue utilizado en hojas de patatas, de solanáceas, ¿verdad? Que habían sido infectadas con Phytophthora infestans y se vio que tenía una capacidad inhibitoria de esa infección, a la vez que no causaban daños a las hojas. Porque eso es importante también, ¿no? Como eso entra dentro de la definición de agente de biocontrol. Por eso es un muy posible candidato utilizar este principio activo de esta cepa de Myxococcus santus como biopesticida frente a la enfermedad del tizón tardío. Otra posible aplicación biotecnológica consiste en la detoxificación del gluten por corte enzimático, empleando una proteína, una enzima que se conoce como prolil endopeptidasa. Entonces, en particular, en este caso, MXPEP se llama, ¿no? De Myxococcus prolil endopeptidasa. Esto es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo la enfermedad de la celiaquía pues, es muy común en nuestros días, incluso la prevalencia ha aumentado, ¿no? Esta enzima, la prolil endopeptidasa a la que me estoy refiriendo, se ha visto que tiene una alta actividad antagonista frente a un péptido muy inmunógeno dentro del gluten, que es el que causa la enfermedad de la celiaquía, que es el péptido 33-mer. Y además es resistente a enzimas digestivas humanas. Sin embargo, hay un problema con esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema de utilizar esta enzima? Dice, es su susceptibilidad en condiciones gástricas, especialmente a un bajo pH, ¿no? Porque nosotros tenemos secreciones de ácido clorhídrico, por tanto el pH en condiciones gástricas es muy bajo. Y el ataque de las pepsinas. Esto haría inviable la utilización directa de estas prolil endopeptidasas, ¿verdad?, para actuar frente a ese péptido 33-mer. Por lo cual, para solucionar este problema, se emplea una bacteria que es capaz de llevar al lumen intestinal la enzima intacta. Tiene que ser una bacteria que sea capaz de colonizar el intestino, que pueda soportar, digamos, estas condiciones gastrointestinales, ¿verdad? Y entonces, una buena alternativa consistiría en utilizar bacterias acidolácticas. De hecho, esto es lo que se hizo ingeniando una bacteria en concreto de L. casei, Lactobacillus casei. Como el del Actimel, dices. Como el del Actimel, efectivamente, que es el que lo hizo popular, ¿no? Este L. casei. Es una bacteria probiótica en cualquier caso y tolerante a ácidos y pueden colonizar el aparato digestivo. Entonces, mediante una técnica en concreto, mediante electroporación, ¿no? Consistió básicamente en hacer descargas eléctricas para abrir poros dentro de Myxococcus santus y se le introdujo al Lactobacillus casei dos plásmidos que llevaban el gen encargado de producir la enzima de la prolil endopeptidasa. Teníamos, por tanto, dos plásmidos y la producción de la enzima es distinta en función del plásmido que se le haya introducido. Uno producía la enzima en medio intracelular, mientras que otro la secretaba en medio extracelular. Realmente la que se vio que presentaba una mayor eficacia fue esta última, la que secretaba la prolil endopeptidasa en medio extracelular. Por tanto, se vio que
podría ser una posible herramienta terapéutica para explorar en futuros estudios en animales y en futuros estudios clínicos. Y bueno, de momento yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya hemos comentado bastantes cosas acerca de Myxococcus santus. Hay más aplicaciones, pero si no el episodio sería muy largo. Tampoco es el objetivo y hay tiempo siempre para continuar hablando sobre el tema. Un detallito, el vídeo este que decías de depredación de Myxococcus está en YouTube, ¿puede ser? Sí, se puede ver en YouTube. Vale, pues pondremos el link Pondremos el link en la descripción por si queréis verlo, que está interesante. Sí. Sí, es impresionante ese vídeo, la verdad. Muy bien. E incluso estaba pensando que podríamos, a lo mejor, pero bueno, eso ya lo veremos, poner un archivo fotográfico, ¿no? Para entender mejor algunas de las explicaciones que decimos aquí, pero eso ya se verá. Bueno, en cualquier caso, de todas maneras, muchas gracias, bueno, primero a Pablo y a Javier por su presencia hoy aquí. Y de nuevo, muchas gracias a la audiencia por su atención. Esperamos que estos episodios, bueno, tengan un componente más ameno, aunque quizás, pues, digamos, al tratar temas un poco sobre la marcha, ¿no? Como las hipótesis que hemos estado comentando anteriormente, realmente estamos haciendo ciencia en vivo y en directo. Lo único que efectivamente son hipótesis, ¿no? Falta la pasta, ¿eh? Falta la pasta. Para hacer el experimento, ¿eh? Claro, bueno. a lo mejor puede ser que falte un poco de rigurosidad, pero bueno, digamos si hay algún mecenas que nos escucha, pues recibimos que donaciones. Que somos futuros emprendedores que merecemos financiación y apoyo, pues bienvenido sea. Efectivamente, emprendedores, pero con grandes ideas y gran corazón. Muy bien. Pues nada, yo ya por mí me despido y pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en otro episodio. Venga, hasta otra.